Latero FM, la fuerza del norte. Partamos por un tema esencial que yo creo que la audiencia espera a lo mejor algún tipo de análisis de parte suya con respecto a las catástrofes. Yo decía temprano, no estamos preparados para catástrofes. Totalmente. Más que. Y bueno, las catástrofes en una parte, su análisis y por qué generar esa cargo. Mucho se criticó que por qué no se declaraba zona de catástrofe. Tuvo accidente, son varios puntos. Los estados dan una de ellas. Ya. Tenemos que entender que estamos en un país que está, etcétera. Por lo tanto, nosotros somos un país de catástrofes y, como hemos señalado otras veces en el Estado, Pepe, distinguidos auditores, creemos que no estamos preparados como ciudadanos, como ha ocurrido el OA. Sí. Y, a propósito, me acaban de decir que 100% es real, 100% de los servicios básicos funcionan. Perfecto. Y de repente, bueno, Lama, qué bueno que ya esté reparado esto, pero nosotros particularmente no estamos enfrentados. Pero también tú me señalabas esto de lo que, porque en la catástrofe general es lo que se debe hacer, digamos, cuando hay circunstancias que requieren una administración distinta, de movimientos de fuerzas, generación de administraciones de catástrofe, es el ejército, la Fuerza Armada en general, carabineros, las que tienen las mejores disposiciones y crean dentro de sus cuadros personas que obedecen órdenes, que trabajan 24/7, y eso significa que ir a estas fuerzas organizadas justo para poder establecerse parámetros de comportamiento. Nosotros, aparte de las catástrofes, se nos corta una cara y nosotros somos un país delgado que tiene no tiene vías paralelas de comunicación y se corta algo y queda, la escoba. Entonces, ahí tenemos que entender que más allá de las circunstancias que podemos vivir en cualquier minuto, la pregunta que nos hacemos es que si nosotros estamos preparados para esto, y yo creo claramente que no, como decías tú recién, pero también tenemos personas a cargo dentro de nuestros ejércitos que le hemos preparado durante muchos años, hemos invertido extraordinarios recursos en ellos para finalmente que tengan las capacidades de movimiento de personal donde se requiere y organizar la comunidad para este tipo de circunstancias que obviamente requieren más que el poder civil, un poder militar que está adiestrado para estas circunstancias, y yo creo que es necesario e importante, y que bueno, así lo haya reconocido el presidente Piñera, que rápidamente haya controlado estos aspectos a través de generales o contraalmirantes que estén a cargo de, digamos, vivas de la ciudad, las fuerzas civiles. Pero tuvo que llegar él para aquello. ¿Por qué no se hizo antes? Yo creo que en eso tenemos que tener, las catástrofes muchas veces generan un tipo de angustia que no puede ser solucionado inmediatamente. Esto no depende de la acción de la intendencia, o del gobernador, o del alcalde, o de algún concejal, o de algún core. Esto más bien que se requiere movimiento de contes en la búsqueda de solución de las circunstancias, de lo que se vive. Por eso que bienvenido a lo que está ocurriendo, pero esto no puede venir solo. Y así como lo señalábamos en Razones de Estado, Pepe, hace algunos días atrás, tenemos que tener también nosotros, no estamos preparados para catástrofes. Claramente. Y la verdad es que nosotros debiéramos tener... redes sociales me dicen, ok, estoy de acuerdo, me dice un amigo Vitol, pero no esperar 6 días, lo que hablábamos recién. Sí. Se esperó mucho a lo mejor. Entonces me dice, ¿para qué están los intendentes y gobernadores? Para tomar decisiones inmediatas. Por algo hay comités de emergencia. Así es. Claro, se reúnen los COE, que es la crítica que yo hago yo. Ya está bien, se reúnen los COE, pero tuvo que llegar el presidente para poder decir... Sí. Bueno, yo creo que la mecánica de cómo nosotros absorbemos la catástrofe y cómo nuestras autoridades están preparadas para eso es un tema de larga conversación, Pepe, distinguidos auditoras. Yo creo que nuestras autoridades no están preparadas tampoco para esto. Llegan autoridades que muchas veces son nombradas a cargos de importancia, que no tienen el más mínimo curso de lo que esto significa. Y muchas veces acá contigo, Pepe, lo hemos conversado, sí, hemos intercambiado opiniones, hemos visto estos temas, porque finalmente el Estado más bien tiene a sus generales, tiene a sus almirantes, tiene gente para poder recurrir en casos de suma emergencia, pero nosotros los ciudadanos obviamente no estamos preparados para eso. Incluso nos podríamos preguntar, ahora, en este minuto, de las distinguidas auditores y auditoras que nos están escuchando, ¿quiénes en sus casas están preparados para una catástrofe grande? Nosotros no estamos, o sea, pasan circunstancias, incendios, terremotos, y no sabemos finalmente cómo vamos a actuar. No tenemos ninguna preparación en los colegios, en los scouts, bomberos, Cruz Roja,
defensa civil, etcétera. No tenemos cursos permanentes. Nuestros hijos, que ya con 12 años ya podrían tener perfectamente manejar temas de crisis, no los tenemos. En enseñanza básica no se considera ningún tipo de estudio respecto a eso, en enseñanza parvularia menos. Los alumnos o los profesionales que salen de nuestras universidades, cualquiera sean su condición o técnica o profesional, no tienen cursos especiales que tengan que aprobar como parte de su formación académica y profesional. Por lo tanto, si tú vas y haces una prueba hoy día a todos los cores, a los alcaldes, a los concejales, a los gobernadores, a los intendentes, muchos no saben qué hacer frente a catástrofes. No. Por lo tanto, más de ellos malamente podrán disponer fuerzas o condiciones de administración de la catástrofe, de poder de la comunidad. Pero acá también hay una responsabilidad enorme que tenemos nosotros, los ciudadanos, Pepe, porque obviamente no podemos estar esperando que sea la autoridad la que nos solucione los problemas, cuando nosotros debiéramos preguntarnos si nosotros estamos preparados para esto y saber en el día a día, si en la noche o digamos en la de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras estadías, está efectivamente esto. Así cuando uno entra a los cines dice para emergencia rápida. Claro. Hoy día nosotros en las juntas de vecinos, por ejemplo, no tienen preparados, digamos, sistemas de contingencia, y yo creo que ha llegado la hora, y por eso el otro día interpelábamos al presidente de la República y decíamos claramente que catástrofes, una política distinta en nuestro país, a objeto que el 100% de nuestros con qué agua funcionamos si acá se cortan las... Claro. Y nosotros debemos reconocer que aquí también pasa que si acá se corta el agua, tenemos que paralizar, por ejemplo, las actividades porque no podemos trabajar, por lo tanto, por los baños. Entonces, hay una conciencia que está al debe, porque todos los ciudadanos, obviamente, nosotros no podemos tener puentes, solucionar un problema de la ruta 5, molestando a las autoridades, digamos, por un problema propio, es decir, ¿por qué no juntamos el agua? ¿Por qué no teníamos agua? ¿Por qué no teníamos cloro? ¿Por qué no teníamos bolsa plástica para botar nuestras necesidades? Etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, distinguidos auditores y auditoras, la pregunta es, si no estamos preparados, y usted tiene conciencia ahora que usted nos está escuchando acá en nuestra emisora, acá en Razones de Estado, si usted no está preparado, hacer ahora para prepararse, porque la catástrofe podría venir más rato. ¿Te explica? Sus hijos están preparados para esto, los sistemas de comunicación de sus hijos entre las personas, los adultos mayores, ¿cómo se las van a arreglar frente a una catástrofe mayor? No, que acá se cortaron el agua, unos aluviones. Si, por ejemplo, todas estas cosas que ocurrieron aquí en Calama, digamos, en San Pedro, lo que ha ocurrido en Iquique, o no se parece mucho a lo que pasó en Atacama en Copiapó hace un tiempo atrás, ¿te acuerdas? Claro. O sea, acá hay circunstancias que no se están tomando todo, hay análisis, bueno, ¿cómo nos preparamos para esto? No importa que no ocurra nada después o lo que ocurra sea mínimo, pero estábamos preparados por alguna cosa mayor, y lo que ha pasado y a los ministros de Defensa, a objeto que ellos, dadas estas preguntas, o también en la comunidad de escritores de los intendentes, si ellos están, y de los alcaldes, por supuesto, de todas las autoridades, si ellos están efectivamente preparados y están haciendo las cosas que requieren para cuando haya una catástrofe. Y yo creo que nosotros, en Chile, política totalmente distinta. Un ciudadano preparado para las catástrofes es un mejor ciudadano, más preocupado en general, y yo creo, Pepe, si a ti te parece, y a nuestros auditores y auditoras también, creo que tenemos que tomar conciencia que no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer, y ahí está el emplazamiento. No solo al presidente de la República, sino que a todas las autoridades del Estado, y de los partidos políticos, por supuesto, para que asuman las consecuencias de lo que significa finalmente no preocuparse del tema, y que tengamos particularmente, ¿por qué un hijo nuestro? ¿Por qué un joven, una joven de 12 años, 13 años no va a estar preparada ya para asumir las condiciones propias de la responsabilidad de su edad? Un niño de 12, 13 años ya sabe y perfectamente podría estar llevando a su casa. ¿Por qué no hacemos un servicio militar o un servicio civil que obliga a nuestros jóvenes, cuando ya están en séptimo o octavo año, a asumir estos deseos? ¿Por qué no obligamos a través a los dirigentes de las juntas de vecinos particularmente, para que aprendan los sistemas de catástrofe para sus comunidades? ¿Por qué no obligamos a un alcalde o a un concejal a que entienda, a las asociaciones de empresarios, que tenga que hacerlo? Un servicio militar, un servicio civil hecho a través de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, de bomberos, es necesario, y tenemos todo para hacerlo. Es una voluntad política. Por eso que el presidente, quisiéramos que escuchara nuestro llamado, igual que los ministros, a objeto que entiendan que este proceso se ha demorado por muchos años,
y que ha llegado la hora, porque lo decimos acá, desde Razones de Esto estamos preparados para esto y tenemos todas las condiciones. Nosotros debiéramos tener, nuestros hijos de 12 años hacia arriba estén obviamente en condiciones de asumir las responsabilidades que el ser chileno les demanda. Y eso tiene que prepararnos para esa contingencia, porque claramente hoy día no lo estamos haciendo, y también pasa, como también lo dijimos acá en Razones de Estado, Pepe, porque ningún profesional de ninguna circunstancia ni técnico en Chile debiera salir o tener un título validado por el Estado que no tenga al menos 1 o 2 semestres de saber cómo ellos debieran participar en la concreción de la solución de un país en catástrofe. Cuando llegue el terremoto que está prometido y que va a llegar así como que te fue de Valdivia, que dejó la escoba, y tengamos Antofagasta en el suelo, Copiapó, digamos La Serena, Coquimbo, etcétera, todas las ciudades, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? ¿Dónde vamos a llevar las circunstancias? ¿Qué vamos a hacer, pues? O sea, si se repite Valdivia acá en Antofagasta, que estoy acá en los estudios de nuestra radio acá en Antofagasta, ¿qué vamos a hacer acá en Antofagasta? ¿Te fijas? ¿Cuántas ambulancias hay? ¿Cuántos médicos hay? ¿Están todos preparados? Y nosotros los ciudadanos que estamos esperando que el Estado nos solucione el problema. Entonces yo creo que hay una responsabilidad enorme, y yo creo que es ahí donde las autoridades tienen que tomar conciencia, y lo que estamos diciendo acá es de un sentido común total. O sea, no se entiende ya cómo hoy día rápidamente no se hacen los cambios que hay que hacer en la educación y en todo, porque tú crees que los bomberos se van a negar a tener un servicio digamos bomberil, o servicio digamos militar o civil, que ayude a los jóvenes de 12 años hacia arriba a tener una preparación toda la semana respecto a esto. ¿Acaso los jóvenes nuestros que están de vacaciones en este minuto disfrutando tal vez de unas merecidas vacaciones no van a tener 1, 2, 3 días, una semana para ejercitarse en el ejercicio de las catástrofes? Entonces, bueno, movamos los asientos cómodos de las presidencias, de las intendencias y de las concejalías, etcétera, de la alcaldía, para empezar un proceso. ¿Por qué no, si demandamos la atención del presidente, por qué no demandamos la atención, por ejemplo, de la alcaldesa Karen Rojo acá en Antofagasta? ¿Por qué ella no le decimos que haga lo que nosotros estamos señalando? ¿O por qué Roberto Jacob? ¿O por qué no, el alcalde López, Jacob en La Serena, López en Copiapó? ¿Por qué no hacen esto? ¿Qué cuesta hacerlo? Es una decisión que hay que tomarlas ahora, y yo, por ejemplo, si fuera hoy día yo una autoridad, citaría para mañana o para la próxima semana a todos los dirigentes de las juntas de vecinos de la ciudad para hacer algo al respecto. No sé qué te parece a ti eso, Pepe. Es que a eso quería apuntar. No le voy a hacer barra a nadie, ni voy a criticar a nadie, simplemente para comentar lo que dice nuestra analista. Para ser bien justo, lo que usted plantea es verdad, pero para ser bien justo, hubo una autoridad, la voy a nombrar, Irina Salgado. Ella fue directora regional de ONEMI. Ella es periodista. Ella hizo un máster en temas de catástrofe, o sea, una persona preparada en el tema. Perfecto. Y lo puedo decir con todas sus letras, y a algunos les puede gustar o no. Irina Salgado yo creo que ha sido la única persona que señala con el tema de los simulacros, que era una forma de ir. La gente podrá criticar, pero yo estoy seguro que el antofagastino o la gente de la segunda región, pero principalmente el antofagastino, ya algo más sabe con respecto a una emergencia que respecto a otras ciudades. ¿Por qué? Por el mismo entrenamiento que hay. Perfecto. A lo mejor, yo siempre he dicho, claro, el simulacro es una cosa y cuando sea la catástrofe real la gente va a reaccionar de otra. Pero por lo menos ya lo que usted planteaba, que eso quedó, yo creo, lo que enseñaba Irina también, el tema de cómo nos vamos a juntar, dónde está la zona de seguridad. Exacto. ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Cómo nos vamos a reunir si los niños están en el colegio? ¿Cómo vamos a actuar si es de noche? ¿Cuál va a ser nuestro punto de encuentro? Etcétera, etcétera, etcétera. El tema de lo que hablábamos, la mochila de seguridad. Exacto. Son varios temas. Exacto. Entonces, yo creo que es cierto lo que usted dice, algo se avanzó, pero nos queda mucho para poder llegar a un punto que a lo mejor va a ser lo ideal para saber cómo actuar realmente ante una catástrofe. Además, Pepe, que la decisión política es muy sencilla. O sea, aquí si un alcalde quisiera asumir las responsabilidades de su comuna, ¿qué le cuesta hacer esto? Si tiene todo para hacerlo. Claro. ¿Te fijas? Y a lo mejor, la alcaldía de Antofagasta, o la de Calama en este momento, o la de Serena, o la de Coquimbo, tal vez la de Copiapó, la de Vallar, donde nos escuchan, obviamente ellos tienen una unidad que hacerlo. En los cuerpos bomberos, por ejemplo. Gran labor que han hecho los bomberos por lo demás. ¿Te fijas? Tremendo. O la Defensa Civil, o la Cruz Roja. O sea, nosotros debiéramos tener, por ejemplo, todos nuestros alumnos que egresan de la enseñanza media, de la enseñanza básica incluso, que egresan con 13, 14 años, ya debieran estar preparados para de primeros auxilios, con toda una preparación completa. No quedarse con la operación Daisy nomás.
Exacto, ¿te fijas? Entonces, más que la digamos, de hacer de todo esto una tertulia, una fanfarria, más bien esto cuesta tan poco hacerlo, ¿te fijas? Si yo digamos, soy responsable y acá desde Razones de Estado, en nuestra radioemisora ya estaba impulsando hace mucho tiempo esto, pero también creemos que ha llegado no es solamente el decirlo, porque acá nosotros solamente podemos decirlo, no tenemos la voluntad o la posibilidad de hacerlo, pero sí las autoridades, y les digo algo más, no cuesta un peso más tener a la gente más preparada para esto. Y yo creo que al momento de que las comunas se pongan las pilas respecto a esto y los distintos dirigentes comunales, los alcaldes particularmente, quieran hacerlo, pueden hacerlo de inmediato. No hay ninguna razón para que no lo puedan hacer. Y ahora, obviamente, a mí me interesa que el presidente de la República, Sebastián Piñera, tome razón de esto y entienda que la experiencia que todos y estar muy conscientes de lo que pasa acá en Chile con nuestras realidades digamos geográficas, obviamente entienda que es mucho lo que falta hacer, y si no se ha hecho hasta ahora, bueno, llegó el momento de hacerlo, y que ojalá sea él o el gobierno que venga el que tenga digamos la voluntad de hacerlo, pero insisto, esto no cuesta ni un solo peso más y tenemos las autoridades obligadas a hacerlo. Es un decreto que se hace para los cambios de la educación. La ministra Cubillos podría hacerlo de inmediato para que asuman digamos las condiciones de materias que hay que pasar a todos los cursos, y sobre todo la formación de todos nuestros profesionales y técnicos, Pepe, para que empiecen a tener a partir de este mismo año una preparación mínima para que un título chileno no puede ser reconocido si no tiene al menos un par de semestres en su formación profesional de un ramo que tenga que ver con esto, con enseñanza más bien teórico-práctica de lo que se llaman los bomberos. Ahí tenemos la defensa civil, ahí tenemos la Cruz Roja, ahí tenemos al ejército, tenemos a carabineros, tenemos a todas las instancias que perfectamente podrían preparar sin costo adicional, lo que significa la formación de un contingente de chilenos preparados para la catástrofe, y yo creo que tenemos que hacerlo ahora y ya. Matero FM, la fuerza del norte.